Estás mirando el mar más peligroso del mundo en la Edad Media. Aguas a 2 grados de temperatura, olas de 10 metros, niebla permanente, sin GPS, sin radar, sin radio. Y en ese mar, los vikingos cruzaban el Atlántico Norte de forma rutinaria. Durante siglos, los historiadores no entendieron cómo lo hacían. Los instrumentos de navegación que conocemos no aparecen en ninguna fuente vikinga. No había brújula, no había sextante, no había mapas fiables. Y sin embargo, llegaban. Siempre llegaban. El secreto de los barcos vikingos no era el barco, era algo mucho más extraño. Hoy vamos a descubrir ese secreto. Y cuando lo veas, vas a entender por qué los vikingos dominaron los océanos durante 300 años, mientras el resto del mundo miraba desde la orilla. El Drakkar vikingo es probablemente la embarcación más sofisticada de su época, pero no por las razones que crees. Un Drakkar de tamaño medio medía entre 20 y 30 metros de eslora, pero su calado, la profundidad que ocupaba bajo el agua, era de apenas 1 metro. Eso significaba que podía navegar por el Océano Atlántico y también remontar ríos poco profundos hasta el corazón de Europa. El mismo barco que cruzaba el mar abierto podía navegar por el Sena hasta París, y lo hizo varias veces. La construcción también era revolucionaria. Las tablas del casco se superponían como las escamas de un pez. Esta técnica, llamada tingladillo o clinker, hacía que el casco fuera flexible, no rígido, flexible. En aguas bravas, el barco se doblaba con las olas en vez de romperse contra ellas. Los ingenieros navales modernos, al estudiar los Drakkars conservados, calculan que podían absorber torsiones de hasta 20 grados sin comprometer la estructura. Pero aquí está el problema que los historiadores no podían resolver. El Drakkar era un barco extraordinario, de acuerdo, pero un barco extraordinario en medio del Atlántico Norte, sin referencias visuales, con niebla permanente y cielo cubierto durante semanas. ¿Cómo sabías dónde estabas? Los vikingos llegaron a Islandia, Groenlandia y América del Norte, sin brújula. ¿Cómo? Las teorías durante siglos apuntaban a la experiencia de los navegantes, a la lectura de las corrientes, al color del agua, al vuelo de los pájaros. Y aunque todo eso era real y lo usaban, no explicaba la precisión de sus rutas. Navegaban con una exactitud que no cuadraba con la navegación a ojo. Hasta que en 1948, un arqueólogo danés encontró algo en las ruinas de un monasterio en Groenlandia. Un fragmento de cristal tallado, roto, casi irreconocible. Durante décadas nadie supo qué era exactamente, hasta que alguien lo miró bajo la luz correcta. En las sagas vikingas hay referencias a un objeto llamado Solarstein, la piedra del sol. Un cristal que, según las sagas, permitía ver el sol incluso cuando estaba nublado, incluso con niebla, incluso de noche, si el sol estaba apenas bajo el horizonte. Durante siglos, los historiadores lo trataron como mitología, como un elemento literario, hasta que la física lo explicó. El fragmento encontrado en Groenlandia era espato de Islandia, un cristal de calcita con una propiedad extraordinaria, la birrefringencia. Cuando miras a través de él y lo rotas, en un punto exacto de rotación, las dos imágenes que proyectas se igualan en brillo. Ese punto exacto siempre apunta al sol. Aunque el sol esté detrás de las nubes, aunque esté bajo el horizonte, el cristal encuentra la luz polarizada del sol cuando tus ojos no pueden. Los vikingos no navegaban a ciegas, navegaban con un instrumento que la ciencia moderna tardó siglos en entender. Pero la piedra solar no era el único secreto. Había algo más, algo que los vikingos sabían sobre la naturaleza, que el resto de civilizaciones de su época ignoraba completamente. Las sagas vikingas mencionan que los navegantes llevaban cuervos a bordo. Cuando estaban perdidos, soltaban un cuervo. Si el cuervo volaba en una dirección y no volvía, había tierra por ahí. Si volvía al barco, no había nada en ese rumbo. Floki Bilgerdarsson, el vikingo que exploró Islandia antes de que se llamara Islandia, llevaba 3 cuervos. Los soltó uno a uno hasta que el tercero no volvió. Siguió ese rumbo y encontró la isla. Pero hay un tercer elemento de navegación vikingo que casi nadie menciona y
que para mí es el más extraordinario de todos. Para construir un dracar se necesitaban entre 40 y 60 robles centenarios, robles perfectos, sin nudos, curvados de la forma exacta que el barco necesitaba. Los carpinteros vikingos seleccionaban los árboles décadas antes de talarlos. Crecían con el árbol, esperaban a que alcanzara la curvatura exacta y entonces lo cortaban. Un barco vikingo tardaba hasta 20 años en construirse desde que se elegía el primer árbol. El carpintero que plantaba el árbol sabía que no viviría para ver el barco terminado. Lo construía para su hijo o para su nieto. Llevamos siglos llamando bárbaros a los vikingos, pero los bárbaros no construyen instrumentos ópticos de precisión. Los bárbaros no planifican a 20 años vista. Los bárbaros no llegan a América del Norte 500 años antes que Colón. El secreto de los barcos vikingos no era la violencia, era la inteligencia. ¿Qué civilización crees que está más infravalorada por la historia? Déjamelo abajo, me interesa de verdad lo que piensas. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que la historia oficial no cuenta, ya sabes lo que tienes que hacer.